107, verso 28. Vamos a leer la palabra del Señor, libro de los Salmos, capítulo 107 y el verso número 28. Dice la palabra del Señor: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Tomen asiento, ya hemos orado. Hoy vamos a predicar con la ayuda del Señor. Aún en el invierno, Dios está con nosotros. Aún en el invierno, Dios está con nosotros. Bueno, en estos días me correspondió viajar a una ciudad, pueblo, no sé cómo se llama. Es un municipio más bien, sí, gracias. Un municipio que se llama Puerto Asís, al sur de Colombia. Llegamos como a las 8 de la noche y alcancé a comer. Al momentico de haber llegado al hotel se largó una tempestad con truenos, con rayos y centellas. Y bueno, yo realmente no conozco mucho el sur del país, así es que me acordaba y venía a mi memoria. Normalmente estas ciudades están cerca de ríos. Normalmente toda ciudad se desarrolla ahí cerca a los ríos. Y me acordaba yo de Mocoa, cuando se inundó Mocoa. Y bueno, me entraron como ciertos nervios, pero empecé a orar y a presentarme, porque pues uno en una ciudad que no conoce, solo, sin la familia y sin nadie, lejos, y sin saber que si de pronto hay alguna emergencia, uno sin saber para dónde coger. Entonces hay como una cierta angustia, pero yo me puse a clamar y allí el Señor me regaló mucha calma, mucha seguridad, mucha esperanza, pero adicionalmente me regaló esta enseñanza: aún en el invierno, el Señor está con nosotros. Aún aunque parezca que estamos solos, Dios está con nosotros. Y mire lo que dice ahí el Salmo 107, verso 28, dice: entonces claman en su angustia a Jehová, claman a Jehová en su angustia, y Jehová los oye y los libra de sus aflicciones. Dios nos quiere librar, de verdad. Hay momentos de verdad que uno se siente solo. Bueno, esta semana fui a Ipiales, y cuando llegamos, cuando el pastor que nos recogió, lo primero que dijo: bueno, esta mañana tembló. El volcán ahí al pie de la ciudad hay un volcán, y el volcán está como activo, y puso las noticias y justo hablaban del temblor de la mañana, de la madrugada. Y bueno, igual yo me acosté en el hotel bien tranquilo, orando al Señor y clamando. Y bueno, y como a las 5 de la mañana yo siento que el hotel empieza como a moverse. Y miro la lámpara, y la lámpara se estaba moviendo, se estaba sacudiendo. Y bueno, se sacudió, pero fue breve y no pasó más nada. Pero igual, Dios está con nosotros. Aunque haya tormentas, aunque haya momentos difíciles, aunque haya tempestades, aunque haya invierno, Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. El Salmo 103, verso 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. O sea, Él hizo su trono en los cielos. Y dice: y desde los cielos su reino domina sobre todos. Hermano, nosotros no seguimos a cualquiera. Vea, hermano, yo le insisto en esto. Amigo que nos visita, usted no está invitado a que siga a un hombre. Usted no está invitado a que me siga a mí. De hecho, yo soy pasajero aquí. Pasajero porque o me puedo morir o porque simplemente me trasladan. Pero hay uno
que independientemente de los traslados de los pastores, independientemente del movimiento de hermanos y amigos, independientemente de todo, aquí hay uno que permanece para siempre con nosotros, se llama Jesucristo. Él estableció en los cielos su trono y su reino. De ahí, desde allá arriba, desde esa torre de control, Él domina todo lo demás. No, Dios tiene el control de todo. Démoselo. Démosle el control de todo. Y yo quiero decirte, Dios siempre tendrá el mejor propósito para nosotros. ¿Y cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Hermano, hacernos mejores personas cada día. Hacernos mejores personas cada día. El propósito de Dios es que nos acerquemos a Él. El propósito de Dios es mostrarnos y demostrarnos su amor. El propósito de Dios es que hagamos su voluntad. Alabado sea el nombre de Jesús. Independientemente, bueno, allá en Puerto Asís, al otro día, imagínense que fue tan tremendo el chaparrón, el aguacero, que a una hermana que tiene un negocio de confecciones se le inundó completamente. Ese negocio se le inundó. Ella me contaba que tuvo que levantarse de medianoche y tapar máquinas y tapar algunas telas porque es un negocio de confección y que para rescatar lo que se pudo rescatar. Hermano, pero aún en medio de las tormentas, en medio del invierno, Dios está con nosotros. Yo sé que Dios permite también algunas tormentas. Dios las permite que nosotros las vivamos con un propósito. ¿Cierto? Dios permite que pasen tormentas en nuestra vida con un propósito. ¿Son agradables las tormentas? No. Eso sí, ¿para qué? No son agradables. Yo les contaba que un día íbamos por allá a una isla que se llama Isla Fuerte, por allá por Montería, para allá, Lorica, para allá, para adentro, y mar adentro, una isla se llama Isla Fuerte. Íbamos y llegamos más bien tardecito en la tarde y pues como íbamos con goma de ir para pasear, íbamos de paseo con la familia, íbamos 3 carros y entonces las ganas de ir a pasear ya iban siendo las 6 de la tarde y los lugareños, las personas de allá, de la costa, ellos dijeron, es muy peligroso pasar a esta hora, ya a esta hora es muy difícil. Y un recorrido que se demora, diga usted, 20 minutos, no sé, media hora, nos demoramos más de 2 horas para pasar de la costa allá a esa isla, pero no fue la pasada, pues no fue el tiempo, perdón, no fue el tiempo que nos demoramos, sino la pasada. Lo difícil que fue, lo pesado que fue. Ahí ya no pensábamos en nada más sino en la vida. Y en medio de ese sacudión de las olas iban y bajaban, esa lancha se apagó, no se movía para ningún lado. Usted se imagina eso, o sea, Daniel tenía, creo que un año, 2 años, no recuerdo bien. Yo lo puse entre mis piernas y no tuve otra cosa sino orar al Señor. Y yo sé que, bueno, si estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia. Yo quiero que miremos detenidamente ese Salmo 107, verso 23, que está muy relacionado con esa historia que acabo de contar. Salmo 107, verso 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. No hay marineros de agua dulce, no hay marineros de agua dulce. Los verdaderos marineros se conocen en alta mar, en donde el agua se sacude, en donde las olas suben y bajan, en donde las olas lo llevan a uno al cielo y lo bajan al abismo. Así dice este Salmo 107.
Dice, ellos han visto las obras de Jehová. Cuando no hay oportunidad, cuando hay total impotencia, cuando nos vemos incapaces de realizar alguna cosa, cuando nos vemos que ya nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestra fama, lo que sea que de pronto tengamos, no vale para nada. Allá es donde vemos la gloria de Dios. Los que descienden al mar y hacen negocios allá en el mar, ellos han visto las obras de Jehová. Mano, solo bajo la tormenta, solo bajo el invierno fuerte, solo bajo la tempestad es que uno ve la mano poderosa de Dios. Cuando no tenemos fuerzas, cuando no tenemos capacidades, cuando todo se sale de nuestras manos, allí podemos ver la gloria de Dios y sus maravillas. Allá en las profundidades podemos ver las maravillas de Dios. Grandes y maravillosas son las obras del Señor. Y dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Oh, Santa Marta, no, Santa Marta, el mar de Santa Marta es suavecito. Ahí usted puede avanzar 100, 200 metros y es suavecito, nada pasa. Pero en Cartagena, ay Dios mío, en Cartagena casi perdemos a mi hija Marcela, casi se nos va. Y mi esposa se metió y también estaba llevando del bulto. Pero ahí es donde uno ve la poderosa mano del Señor. Cuando se levantan los vientos impetuosos, cuando se encrespan las ondas, cuando esas ondas suben a los cielos y cuando descienden a los abismos, cuando las almas se derriten con el mal, cuando llega el temblor, cuando llega la angustia, cuando llega la debilidad, cuando nos damos cuenta que cualquier capacidad, cualquier ciencia, cualquier conocimiento, cualquier posesión es inútil. Entonces hay que clamar a Dios. Entonces hay que pedirle a Dios. Entonces hay que buscar a Dios. En nuestra angustia, en nuestra aflicción, en nuestro dolor, hay que clamar a Dios. Y ese Dios que manda que las ondas se encrespen, que manda que las ondas suban y bajen, ese Dios también sabe calmar la tempestad. Ese Dios está en esta mañana aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Este Dios que yo conozco, este Dios que yo predico en esta mañana, hermano, Él sí sabe, aleluya, cambiar la tempestad en sosiego. Él sí sabe cambiar la tempestad en calma. Él sí sabe pacificar el mar. Él sí sabe apaciguar las ondas. Y en ese momento vamos a poder estar alegres, porque las aguas se calmaron. No hay mal que dure 100 años y Dios no quiere que vivamos toda la vida en pena, en dolor, en angustia. No. Él quiere apaciguar nuestras tormentas. Él quiere que nosotros tengamos esperanza y confianza en Él. Que no confiemos en nuestras posesiones, que no confiemos en nuestras capacidades, sino que confiemos única y solamente en Él. Aleluya. Aleluya. Por eso el verso 31 dice, alaben la misericordia de Jehová. Hermano, alabemos la misericordia de Dios. Hermano, estamos aquí. Todos y cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, y aún los que alcanzan a escuchar este mensaje a través del Zoom y los que alcanzarán a escuchar este mensaje cuando sea retransmitido, hermanos,
Todos hemos llegado hasta este momento, a este lugar, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3 verso 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos aún, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos aún, porque nunca decayeron su misericordia. Verso 23 dice: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, hermano. Nosotros podemos estrenar todos los días. Estrenar misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Volvamos al Salmo 107, verso 32. Dice: exáltenlo, alábenlo, glorifíquenlo en la congregación del pueblo, en la reunión de los ancianos lo alaben. Hermano, el único motivo de nuestra adoración es Jesucristo nuestro Dios. Dios, aún a pesar de nuestro invierno, a pesar de nuestra tempestad, Dios está con nosotros. Dios está en todo momento. Dios está a nuestro lado. Él tiene el control. Alabado sea el nombre de Jesús. Independientemente de la tempestad, Dios tiene el control. Y muchos dicen: bueno, pero ¿por qué Dios permite esas tormentas? ¿Por qué Dios permite que hayan esos temblores? ¿Por qué Dios permite que haya esas dificultades? Hermano, como cristianos debemos saber que no todo es color de rosa, que hay tormentas. Y hay tormentas, bueno, hay tormentas naturales, ¿cierto? Las que yo vivía allá en Puerto Asís. Huracanes, tornados, lluvias torrenciales, en fin. Y también hay tormentas emocionales. Y esas son peores que las naturales. Porque, pues al fin y al cabo, una tormenta natural, pues usted se mete debajo. En Estados Unidos son muy frecuentes las tormentas. ¿Y qué hacen? Pues entonces le ponen madera a las ventanas y se preparan y guardan agua y se meten y se refugian en sus casas. Y pasa la tormenta y ya. Pero quizás las tormentas emocionales son peores que las naturales, porque muchas veces destruyen el corazón, porque muchas veces destruyen el alma, porque muchas veces destruyen la esencia misma de la vida. Pero yo quiero decirles en esta mañana que lo que tenemos que hacer es refugiarnos bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la sombra del Altísimo. Que nos refugiemos al abrigo de nuestro Dios. Y hay tormentas espirituales, esas son peores todavía. Porque las tormentas emocionales, pues, son fruto de estar aquí viviendo esta vida, y hay tormentas y llegan tormentas. Pero las espirituales son fruto de la desobediencia a Dios, del rechazo a Dios, de pretender caminar nuestros propios caminos bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestras propias capacidades, sin la ayuda de Dios. Y esas tormentas espirituales en las que las personas quieren actuar a su propio modo y en su propio tiempo, esas tormentas espirituales son más complicadas, son más difíciles, pero por eso es que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence, el que redarguye, el que nos alerta, el que nos convence de todo pecado. Cuando uno desobedece a Dios, cuando uno rechaza la protección de Dios, hermano, quedamos a expensas, quedamos al aire libre, bajo cualquier tormenta, quedamos bajo nuestra propia cuenta y sin protección.
¿cierto? Eso es como si allá en Estados Unidos que llegan las tormentas, no guardaran los vidrios, no protegieran los vidrios con madera y todo eso, y no protegieran las casas, y sino que esperaran la tormenta fuera de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan a expensas de lo que llegue la tormenta y se los lleve. Hermano, no actuemos bajo nuestra propia cuenta. No nos quitemos de la protección de Dios. Porque mucha gente cuando le llega su tormenta, ¿cierto? Ayer nos tocó pasar por allí, por el cementerio, no recuerdo cómo es que se llama, que queda atrás del aeropuerto. Campo de Paz. Casi que no pasamos. No pusimos el Waze y casi que no pasamos, porque eso era taponado. Porque estaban dizque enterrando al rey del despecho. Casi que no pasamos. Eso estaba lleno, taqueado. Hermano, cuando llegan las tormentas espirituales, hay gente que se refugia en el licor o en la droga o en cosas similares y le echan la culpa a los demás. Hermano, la culpa de nuestras propias decisiones no es de los demás y mucho menos de Dios. Hay gente que se refugia allá en el dolor, en el licor, en cosas como esas, hermano. Y cuando uno se sale de la protección de Dios, las cosas empeoran. La tormenta se vuelve peor. ¿Por qué? Porque la recibe uno directamente. Si uno está bajo la protección de Dios, la tormenta le cae a Dios, ¿cierto? Cuando físicamente hay una tormenta, pues si hay un buen techo, pues para eso lo mandamos a arreglar, ¿cierto, Brian? Para que no caigan goteras. Y gracias a Dios creo que quedó buena. Entonces, ¿para qué se arregla el techo? ¿Para qué se protege el techo? Pues para no mojarnos adentro. Pero imagínense que se largue una tormenta y yo, ay, tormenta, lluvia, rayos, y yo me salga. Y entonces, ¿para qué mandé a arreglar el techo? ¿O para qué mandamos a arreglar el techo? Hermanos, si nos salimos de la protección de Dios, quedamos a expensas de la tormenta. Quedamos por cuenta propia. Y pueden ser tormentas que Dios permite, o puede ser tormentas que nosotros nos buscamos, o puede ser tormentas que nuestro enemigo nos coloca. Pero independientemente si es que Dios permitió o que nosotros las buscamos o que el enemigo nos las puso, hermano, nosotros no nos salgamos de la protección de Dios. Porque las peores tormentas son cuando nosotros mismos las buscamos, cuando nosotros mismos las generamos por nuestra propia desobediencia, porque eso nos aleja de Dios, nos desubica, nos separa de Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús, y yo sé que si Dios nos tiene en esta mañana aquí es porque Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere proteger y Dios quiere que nos refugiemos en Él, que Dios quiere que nos metamos en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice segundo libro de Samuel capítulo 11, verso 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los guerreros de David, los soldaditos de David, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Hermano, salirnos de la voluntad de Dios implica estar fuera y meternos en problemas. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo en que el rey David
debía salir a la guerra, él no salió a la guerra, se quedó, se tranquilizó. Y es que David ya había tenido muchas victorias. Ya David había derrotado a Goliat. Ya era rey. Ya había pasado mucho tiempo. Ya había tenido muchas victorias. Ya había vencido al oso y al león. Ya había vencido a Goliat. Ya había vencido al uno y al otro. Ya era el rey. Y ya estaba en el palacio. Ya era el rey. Y tenía que salir a la guerra. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, tenía que salir y él no salió. Se quedó en Jerusalén. Hermano, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, empiezan nuestros problemas. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Oiga, ya hasta se levantaba tarde, ya hasta perezosito se volvió el David. Hasta perezosito, ya no hay problema. Ya no hay que orar, ¿cierto? Ya no. Usted se imagina cuando David estaba cuidando su rebaño de ovejas, solo, sin su papá, sin su mamá, sin sus hermanos, sin su familia, solo allá en la montaña, cuidando sus ovejas, y aparecía un león y un oso. ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía David? Oraba. No. Él no luchaba y peleaba primero. No, él oraba. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Tú vienes contra mí con garras. Tú vienes contra mí con fiereza. Tú vienes, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. No, él no luchaba. El primero oraba. Pero ya estamos en la zona de confort. Ya no hay problemas. Ya estoy bien. Hermano, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y si hay tormenta, corriendo a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Y dice que sucedió que al caer la tarde, se levantó David de su lecho, estaba descansando. Qué pecado, ya por la tarde y todavía estaba durmiendo. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado, desde allá, desde el balcón de su palacio del rey, vio a una mujer que se estaba bañando. Una mujer no cualquiera, era una mujer muy hermosa. Y yo me imagino, hermano, si la Biblia dice que era muy hermosa, es porque esa mujer era muy bonita. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: y esa mujer es Betsabé, hija de Elián. Elián era uno de sus guerreros, era de sus jefes guerreros, mujer de Urías Eteo, y Urías Eteo era uno de sus soldados. Y entonces no quedó tranquilo. Envió David mensajeros y la tomó, vino a él, durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5. Y las cosas no le quedaron así, engordaron. Y la mujer concibió y envió a hacerlo saber a David diciendo: David, estoy en embarazo. Y si a veces la noticia para un esposo, cuando la esposa dice: mijo, hace 3 meses que no tengo el periodo y fui a hacer la prueba de embarazo y mijo, estoy en embarazo. Y si a veces al esposo eso le cae como baldado de agua fría, usted se imagina a él, que no era el esposo, sino que esa mujer era la esposa de uno de sus soldados, la hija de uno de los jefes de su ejército. ¿Usted se imagina? Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que a David
David pensaba que eso no le iba a pasar a él. David pensaba, es que yo soy el rey. Yo he vencido al oso y al león, yo he vencido a Goliat, yo he vencido a esto, yo he vencido a aquello. A mí eso no me va a pasar. Se tranquilizó, se tranquilizó. Pensó que por ser rey tenía fuero celestial. Hermanos, ser cristiano no implica tener fuero celestial, significa tener protección celestial. Pero eso no nos implica entonces, porque es que los que en las empresas, cuando se forma un sindicato, a los miembros del sindicato se les da un fuero sindical que les da una protección para que no los echen. Y entonces ellos pueden hacer y deshacer y no los echan. Pero nosotros no podemos hacer y deshacer. Por ahí, no sé si fue ayer en la predicación, esta semana, en alguna de las enseñanzas que se escucharon, decía el predicador, ¿qué pues diremos a esto? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. Y David pensaba, no, eso no me va a pasar a mí. Yo ya he obtenido muchas victorias. Y en verdad que las había obtenido. Y en verdad, hermano, un paladín, un guerrero que se para al frente de todo un ejército. Y pasaron varios días. Y se paraba ese gigante llamado Goliat, se paraba y retaba al ejército de Israel, a todo el pueblo de Israel. Lo retaba, hey, mándenme un hombre pues, que yo quiero pelear. Y nadie llegaba. Ni el rey Saúl, el rey temblaba, era el primero que más temblaba. Y de ahí del rey para abajo todo el mundo temblaba. Y llega David de mensajero ahí, de portacomidas. ¿Sí? Y el papá y le dice, mijito, ya que se vino de por ahí la montaña, yo le voy a aprovechar, venga, hágame un mandadito, el mandadero. Venga, un mandadito, llévele desayunito ahí a sus hermanos que están allá en la guerra. Y llega David y encuentra a ese gigante diciéndole, ¡hey! Miedosos, sinvergüenzas, mándenme un hombre, incapaces, mándenme un hombre. Y a mí me encanta ese pasaje, porque aparece David con el desayunito para los hermanos y los hermanos se enojan. ¿Y usted qué está haciendo aquí? No es que estamos en una guerra. Y David les dice, oiga, ojalá leyeran ese pasaje, así dice. Y David le dice, ¿cuál guerra? Yo no veo ninguna guerra, yo veo que ustedes están ahí todos amedrantados, todos miedosos ahí, escuchando a ese guerrero ahí, a ese gigante. Yo no veo ninguna guerra, aquí no hay ninguna guerra. Ustedes están muertos de miedo aquí. ¡Ey! Venga, ¿y qué le van a dar ahí al que se le enfrente a ese y lo venza? Ah, no, ese se cansa con la hija del rey. Ese se casa, el que gane se casa con la hija del rey, ¿cierto? No con la hija del pastor. Con la hija del rey. Con la hija del rey. Y el que gane casa con la hija del rey. Ah, bueno, listo. Y entonces el rey, pues muerto de miedo. Y cuando uno no es capaz de nada, pues pone lo que sea, ¿cierto? Entonces aparece David. Y entonces el rey todo muerto de miedo. Entonces David le dice, no, yo voy. Yo me he enfrentado a los leones, yo me he enfrentado a los osos, yo voy. Y entonces el rey Saúl le dice, bueno, entonces póngase mi armadura, pero el rey Saúl era gigante también y David era pequeñito. Y entonces trató de poner la armadura y nada. No le sirvió, no fue ni capaz de dar un paso. No, yo con eso no soy capaz. Rey, yo no soy capaz, yo voy a ir sin armadura. Pero es que mi viejo, mi muchacho, es que ese hombre es un guerrero. No ve pues que nos tiene aquí muertos de miedo a todos. Ese hombre es un guerrero, ha matado, ese mata y come del muerto. Ese es un guerrero.
Y David le dijo, no, es que yo lo único que necesito es a Dios. Yo lo único que necesito es a Dios. Yo quiero que nosotros entendamos, hermanos. No importa el guerrero que haya al frente. No importa la tormenta que haya al frente. Lo único que nosotros necesitamos es a Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él nos ama. Él muchas veces permite la tormenta en nuestra vida, pero está ahí detrás, amándonos. Está ahí, respaldando su amor en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios permite la tormenta? ¿Por qué Dios permite la tormenta? ¿Por qué Dios permite que uno esté solo? Y que en esos momentos uno se siente impotente, incapaz, y que uno diga, yo no soy capaz, yo no puedo. ¿Por qué Dios permite eso, hermano? Muchas veces es porque Dios está llamándonos la atención. Muchas veces porque Dios quiere que nosotros caigamos en cuenta de que dependemos de Él, de que necesitamos de Él, que sin Él no somos nada. Porque muchas veces nos está llamando la atención porque no le estamos haciendo caso a Él. Porque muchas veces no hacemos lo que Él nos dice. Y por eso entonces recibimos el sacudón, la zaranda. Porque yo sí quiero decirle algo, y algo que sí he confirmado a través de todos estos años de mi vida, hermano, Dios nos ama a todos. Y Él no quiere la destrucción nuestra. Él no quiere nuestro perjuicio. Y mucho menos, Él no quiere el perjuicio de los que están a nuestro alrededor. Hermanos, muchas veces las tormentas llegan para que nosotros le demos tiempo a Dios, para que volvamos a Dios, para que nos refugiemos en Él, para que nos metamos en Él, alabado sea el nombre de Jesús, para que le demos tiempo a Él, para que le pongamos atención, para que le prestemos atención, para que saquemos tiempo para Dios. Porque es que, hermano, muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Y por eso a veces como que necesitamos una tormentica, ¿cierto? Como que necesitamos una zarandita, como que necesitamos un sacudón, una enfermedad, un accidente, un fracaso laboral o un fracaso sentimental, una tormentica, para que volvamos a los pies del Señor, para que le prestemos atención a nuestro Dios. Hermano, Dios nos ama tanto que a veces nos sacude para que volvamos a Él, para llamar nuestra atención, para que nos refugiemos en Él, para que nos metamos en Él, para que nos arrepintamos. Pero mire la historia de Jonás. La historia de Jonás. Ya nosotros la gran mayoría conocemos la historia de Jonás. Dios llama a Jonás. Y Jonás lo que hace es, sí, mi Dios, te voy a obedecer. ¿Cuál? Se fue a comprar tiquete para otro lado diferente, para otro lado, a huir de Dios. Y abordó un barco huyendo de Dios. Y allá huyendo de Dios, porque es que, ¿a dónde me iré donde no pueda estar bajo la protección de Dios? ¿Y a dónde me iré de la presencia de Dios? ¿A dónde iré? ¿Y a dónde huiré de la presencia de Dios? Y él, huyendo de la presencia de Dios, compró un tiquete. En lugar de ir a Nínive, que Dios lo había mandado a Nínive, se va para Tarsis, y allá en mitad del camino llega la tormenta. Y tuvo que confesar que era por culpa de él que había llegado la tormenta. Hermano, a veces llega la tormenta por culpa de uno.
Pero aún en medio de su rebeldía, aún en medio de su tormenta, Dios no lo abandonó. Hermano, tenemos a un Dios misericordioso. Dios no lo abandonó. Tenemos a un Dios muy bueno. Pero yo no estoy diciendo esto para que hagamos lo que hizo Jonás o lo que hizo David. Hermano, yo estoy diciendo esto para que tengamos claro, no que debemos imitar al que hace lo malo, sino que debemos tener claro que tenemos a un Dios muy bueno, un Dios maravilloso, del cual no podemos abusar. No abusemos de Dios, no abusemos de Dios. Y no podemos huir de Dios. Hay quienes tratan de huir de Dios y no vamos a poder huir, porque ¿a dónde iré? Donde no esté la presencia de Dios. Todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Dios estableció su trono en el cielo y desde allá domina sobre todos los reinos. Aleluya. Y Dios coloca un gran pez, el cual durante 3 días guardó a Jonás. Y Jonás va a Nínive, predica, y los ninivitas se arrepienten. Pero la actitud de Jonás todavía no estaba bien. Jonás estaba espiritualmente enfermo y Dios tuvo que castigarlo. Mire lo que dice Jonás capítulo 4, verso 1. Jonás capítulo 4, verso 1. El título de ese capítulo 4 es El enojo de Jonás. Oiga, sin vergüenza. Después de que Dios lo guarda 3 días. Perdón, primero. Después de que Dios lo guarda de la tempestad, lo tienen que tirar al mar porque se iban a morir todos. Él pensó en los demás y dijo, no, tírenme al mar porque es que la culpa de esta tempestad soy yo. Y lo tiran al mar. Allá en el mar, o sea, guardó a los demás de la tempestad, Dios. Y le colocó un gran pez que lo tuvo 3 días. Y bueno, entonces tuvo que decir, sí Señor, voy a ir a hacer y obedecer a tu palabra, Señor. Voy a ir a Nínive. Llega a Nínive, predica, los de Nínive se arrepienten. Y mire lo que dice Jonás capítulo 4, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo, o sea, como que se puso como pensativo, en extremo, y se enojó. Y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, oró a Dios pero con rabia. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres clemente. Oiga, es que enojado porque Dios es clemente. Yo sabía que tú eres clemente. Yo sabía que tú eres piadoso. Yo sabía que tú eres tardo en enojarte. Yo sabía que tú tienes grande misericordia. Yo sé que tú te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oiga, tonto. Dice que con enojo, que porque Nínive se había arrepentido y Dios se había arrepentido del castigo que les iba a dar. Mire hasta el grado en que puede llegar de enfermedad espiritual una persona. No, yo no creo que sea ignorancia. No creo que sea ignorancia. Hermano, ¿cómo puede llegar una persona a enojarse con Dios porque Dios tiene misericordia de otra persona? Hermano, es como Pedro. Es tonto. Pedro nega 3 veces a Jesús y Jesús se le aparece después de resucitado y lo perdona y le entrega un ministerio y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderitos, y le entrega a la iglesia, y entonces él ya todo pechipalomo, ¿cierto? Los palomos son como con el pecho aquí afuera.
Y él todo pechipalomo. Entonces sale con Jesús. Y se viene detrás Juan y el pechipalomo. Y es que, Señor, tú y yo somos amiguis, pero mira, ahí viene otro detrás. Ese Juan, chicle metido. Y el Señor le dice, más metido es usted y el problema es mío y no suyo. Si yo quiero que Juan venga con nosotros también, ¿a ti qué te importa? Léalo en San Juan y así dice. Lo traduje, pero así dice. ¿A ti cuál es el problema tuyo? Si yo quiero que Juan venga con nosotros, no es problema tuyo. Pero a veces nosotros, no solamente que queremos estar mal, sino que todo el mundo esté mal. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero mejor mi muerte, Señor, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense el grado de torcimiento, que no le gustó el resultado de la obra de Dios en una ciudad llamada Nínive. ¿Ah? Se enojó, dice que porque Dios es bueno. ¿Ah? Se enojó porque Dios es bueno. Hermanos, nos metemos en un problema demasiado grande cuando no obedecemos a Dios como debe de ser. Dios quiere que nosotros nos hagamos a su imagen y semejanza. Dios quiere que nosotros le sirvamos de verdad, de verdad, de verdad. No nos apartemos de Dios por nada ni por nadie, y mucho menos en medio de la tempestad. Por el contrario, cuando haya tempestad es cuando más en las manos de Dios tenemos que estar. No le echemos la culpa a Dios de lo que nos sucede. No cuestionemos, ni critiquemos, ni culpemos a los demás por lo que nos sucede. Hermano, no nos alejemos de aquel que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Es Él el que nos sustenta a nosotros. Es Él el que nos protege. Él es el que nos sustenta, el que nos fortalece, el que nos cuida, el que nos guarda en medio de la tormenta. No nos apartemos de Él. Yo sé. Usted dirá, pastor, ¿usted cuándo va a ver? Yo no creo que usted haya pasado por momentos difíciles, hermano. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos sin excepción, hemos pasado momentos de dolor, de tristeza, en donde ya las olas como que nos tiran para el cielo y nos tiran hacia el abismo, y como que nosotros no somos capaces, y como que estamos revolcados, y como que estamos inundados, y como que nuestra barca se va a anegar y se va a llenar de agua, y como que ya no vamos a ser capaces de flotar. Hermano, todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles, pero hoy podemos dar testimonio que hasta aquí la mano poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos ha ayudado. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy podemos dar testimonio que aunque nuestras fuerzas faltaron, Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas. Aunque nos sentíamos incapaces, impotentes, débiles, Dios mostró su poder en medio nuestro. Aleluya. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Aleluya. Qué grandes y maravillosas obras las que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios no nos ha abandonado. Y yo sé que el propósito de Dios es para nuestro bien. Dios permite cosas para nuestro bien. Yo quiero terminar en esta mañana en Isaías capítulo 55, verso 8, un texto muy conocido de todos nosotros, hermanos. Nos dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová el Señor. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para todo aquello para que yo la envíe. Hermano, hay quienes piensan que si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que hayan tormentas? Hermano, pero el problema no es la tormenta. El problema es si Dios está en medio de la tormenta. El problema no es la tormenta, el problema es si Dios está en medio de la tormenta y nosotros estamos bajo la protección de Dios. Él nos muestra su amor, su gran amor. Él nos demuestra mucho más su gran amor en medio de los tiempos difíciles. Y yo quiero decirte de verdad, de toda sinceridad, Dios tiene el control de todo. Pongámoselo, dejémoselo. No cometamos errores que después tengamos que avergonzarnos de ellos, o errores que afecten para siempre nuestras vidas. Dios quiere fortalecernos. Dios en esta mañana quiere prepararnos. En esta mañana Dios quiere manifestarnos su amor y bendecirnos. De tal manera que entonces, hermanos, yo hago una invitación en esta mañana. Levantémonos y estemos en las manos del Señor. Gracias a Dios por este invierno que está pasando, el físico, el natural. Ya arreglamos el techo y ahora se nos va a ir el invierno. Gracias a Dios por el invierno que está pasando. Gracias a Dios por los inviernos que vendrán. Pero independientemente de los inviernos que lleguen, hermanos, en las manos del Señor estaremos bien. Porque en las manos del Señor estamos, en las mejores manos que podamos estar. Hermanos, dejémonos bendecir. Él tiene el control de todo. Su reino domina sobre todos los demás. Podemos confiar en Él, podemos estar seguros en Él. Hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estemos de pie. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar.